Bienvenidos nuevamente a este su programa Opinión en Jaque. Continuamos con nuestro curso de cómo hacer teología. Hemos estado exponiendo algunas verdades de la hermenéutica que nos ayudan a la reflexión teológica y que por consiguiente estamos aprendiendo para examinar cualquier postura teológica con el fin de saber si proceden o no de la escritura. Hasta aquí hemos visto la relación entre la escritura o el texto, como le hemos dicho en algunos casos, con el contexto histórico, o sea, en la época en que fue revelado el pasaje, cómo se usaba el lenguaje, y luego hemos visto el rol del intérprete en extraer esas verdades, ¿no? ¿Por qué hay diferentes verdades teológicas? En muchos casos es por causa del intérprete y las normas hermenéuticas que usa para extraer las verdades de la Escritura. Nosotros hemos pretendido usar la hermenéutica de Jesús, ¿no? Y para esto les recomiendo ir a nuestro canal en Opinión en Jaque, de Opinión en Jaque, que está en Facebook. Ahí hemos expuesto la hermenéutica de Jesús y hemos establecido el patrón que usaba Jesús para interpretar las Escrituras. Y bajo ese modelo nosotros estamos siguiendo el examen de la Escritura para que nuestra teología tenga una regulación desde la Escritura. Esto es importantísimo, ¿no?, para nosotros, porque recuerden que la Escritura no es de interpretación privada. Eso quedó claro en el concepto que hemos establecido de sola Escritura. Es el Espíritu Santo, y en este caso Dios, la única fuente que comunica las verdades, respeta las identidades y el lenguaje y el conocimiento de los profetas o apóstoles. Sin embargo, ellos revelan una única verdad y se mantiene la objetividad porque es una pluralidad, en este caso, de apóstoles. No le pertenece a uno. Ellos pueden regularse unos a otros porque los hombres somos frágiles y necesitamos apoyo uno de otros para que la verdad se sostenga tal y como Dios la comunicó. Bajo este criterio ahora vamos a avanzar un poquito y vamos a establecer dos principios hermenéuticos que son vitales. La revelación progresiva, vamos a ver cómo Dios comunicó las verdades del diezmo a lo largo de la Escritura, porque las verdades se complementan, ¿no? Tenemos que saber qué era el diezmo, para qué servía, cuál era su función, porque Dios estableció el diezmo. Y tenemos que considerar lo siguiente también, otro principio hermenéutico. ¿Cuál es? Lo permanente y lo temporal de la Biblia. ¿Qué permanece o qué ha cesado de la Escritura? ¿Por qué decimos temporal? Porque fue para una etapa nada más, ya cesó. Y ahora podríamos decir que el Nuevo Testamento entonces indica, en este caso, el fin, por ejemplo, de la salvación por las obras de la ley. El Nuevo Testamento revela que la ley simplemente fue un ayo para llevarnos a Cristo. Entonces decimos que la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso, porque la Biblia da las pautas de qué verdades permanecen y qué verdades fueron temporales. Por ejemplo, los sacrificios. Los sacrificios representaban ¿qué? El sacrificio único que iba a hacer Jesucristo para la remisión de los pecados. Una vez ejecutado el sacrificio de Cristo, el libro de Hebreos nos explica que ya no hay más sacrificio por el pecado, ¿no? El único sacrificio que Dios ve ahora y que permanece para siempre es el de Jesucristo. Por eso decimos que la Biblia se interpreta a sí misma, que la Biblia se sostiene por las verdades que ha establecido y nosotros tenemos que solamente resaltar, sacar esas verdades, y eso debe ser el eje de nuestra reflexión. No en nuestra opinión personal, sino en lo que Dios quería plantear. Muy bien, bajo este criterio tenemos que ver que hay una serie de argumentos que tenemos que enfrentar. Yo he escuchado a Sugel Michelén hablar sobre el diezmo. ¿Ya? Voy a ir respondiendo a ciertos, digamos, expositores y examinar su teología, ¿no? ¿Por qué me menciona a Sugel Michelén? ¿Por qué lo menciono? Porque él en una de sus prácticas habla sobre el diezmo a partir solamente de la ley. Él dice que no se debe tomar en cuenta a Abraham y en este caso, Jacob. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la norma hermenéutica o cuál es la regulación para excluir tanto a Abraham como en este caso a Jacob? Esto tiene que quedar claro, ¿no? Yo creo en la revelación progresiva, que Dios va añadiendo las verdades y va explicando y va enriqueciendo en cada etapa, aunque son etapas diferentes de la etapa patriarcal, de la etapa, digamos, mosaica. Son situaciones diferentes, pero la revelación se va enriqueciendo, ¿no? Va enriqueciendo. ¿Cuál era la función en la etapa de los patriarcas? Y si eso continúa o no, o se suspende en la época mosaica. Para decir que
son diferentes y no se debe tomar en cuenta, ¿no? Ya lo voy a examinar, ¿no? Aquí quiero ver que hay, voy a citar cinco tipos de argumentos. El primer argumento que nosotros le hemos conocido a veces como el método inductivo, ¿no? O sea, que examinamos un pasaje y de un aspecto particular sacamos una ley general, ¿no? Aquí yo no voy a usar mucho el método inductivo solo para el exégesis, pero no para la argumentación, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La argumentación es que es bien difícil de un aspecto particular generalizar algo sin examinar toda la escritura. Tiene que haber el elemento de la comparación con otros pasajes para poder mantener la revelación progresiva, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ustedes ven que en la época de Abraham uno podía casarse con su media hermana, pero luego en Levítico capítulo 18 se prohíbe casarse con su media hermana y también casarse con dos hermanas, ¿ya? Es interesante para no ser las rivales, como le pasó a Jacob. Ustedes ven que en esa etapa patriarcal se permitió, pero ahora en la ley mosaica se prohíbe esa práctica. Entonces tú ves que en la revelación progresiva, en ese corto periodo, cesa la práctica del matrimonio con hermanas cercanas o con una media hermana personal, de sangre, ¿no? Consanguínea, ¿no? Entonces, para no ser sus rivales, lo explica cómo pasó con Lea y Raquel. Esto tiene que ser clave porque uno no puede decir, el método inductivo dice, en el examen teológico, se me permite casarme con mi media hermana, entonces ahora me puedo casar con... No puedo generalizar sin comparar con otros pasajes de la Escritura. Eso tiene que ser claro, ¿no? ¿Ya? El siguiente argumento que hay es el deductivo, cuando establecemos dos premisas y llegamos a una conclusión. Es el deductivo, ¿no? Es fácil, creo que es en este caso, en el estudio teológico, al examinar toda la Biblia, este es el argumento más sólido, ¿no? Pero volviendo al argumento de Michel, de Sugel Michelem, siempre me confundo con su nombre, él dice de que no podemos tomar el caso de Abraham, ¿no? Y usa el argumento de docencia, porque ahí no dice que se daba con frecuencia y comienza a explicar una serie de casos. Aquí yo voy a volver al exégesis. En nuestro principio hermenéutico uno examina lo que dice el texto, porque los argumentos de ausencia pueden usarse a favor o en contra, ¿no? El hecho que no diga que lo hacía con frecuencia y que fue el diezmo de un botín no quiere decir que en esa época no había diezmo de otra manera. Aquí hay que dejarlo claro. Si se menciona en un solo caso, no podemos usarlo para los demás. Tenemos que examinarlo desde ese pasaje primero y no pensar en elementos que no hable el texto, porque los argumentos de docencia son muy sutiles, ¿no? Uno los puede basar a favor o en contra, porque como no te basas en una verdad objetiva explícita, no puedes argumentar con solidez. Entonces, yo tengo mucho cuidado con los argumentos de ausencia, ¿ya? El siguiente argumento es el clásico de la aducción, que también se basa en premisas, pero elegimos la mejor, ¿no? ¿Cuál es la mejor? De una serie de premisas elegimos la mejor. Bueno, y también está la analogía, ¿no? O la comparación. Ese es el quinto tipo de argumento que notamos, ¿no? Ya, yo voy a tratar de explicarles los argumentos a medida que vamos examinando el texto para que ustedes vayan viendo cómo funciona, ¿ya? Ya les he hablado de lo permanente y lo temporal, vamos a ver si los diezmos permanecen o no. Entonces vamos a empezar examinando directamente lo que la Biblia habla sobre el diezmo. Y voy a empezar con Abraham, pues, ¿no? Y vamos a empezar leyendo lo que dice, no lo que no dice, ¿ya? Esto debe quedar claro entre nosotros. Vamos a ver qué dice el pasaje. De aquí les voy a pedir que si tienen preguntas me escriban al canal, comiencen a hacer sus preguntas, ¿no? Si hay algún vacío que usted tiene, coméntenlo y pregunte con confianza. Estamos, digamos así, de manera indirecta relacionándolos porque esto no es en vivo. Sin embargo, usted puede escribir y nosotros en las siguientes lecciones podemos responderle o responderle a usted directamente en los comentarios. Muy bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Y esto quiero ser claro, vamos a basarnos siempre en lo que el texto dice inicialmente. Vamos a leer el pasaje de Génesis, capítulo 14, donde se menciona por primera vez el uso del diezmo. Y vamos a ver hasta cierto punto qué nos permite conocer
en este caso de los diezmos. Bueno, dice aquí, no lo voy a leer todo, voy a leer los versículos claves para ir examinándolos y así poder ir reflexionando para sacar las ideas principales sobre los diezmos, ¿no? Muy bien, aquí dice que se los resumo, dice que cuando volvía de la derrota de los reyes que habían raptado a Lot, se encuentra con Melquisedec, que dice rey de Salem, es un sacerdote de Dios Altísimo. Y en el verso 17 dice que le da pan y vino. Este es singular, ¿no? Pan y vino, ¿no? Singular. No lo voy a meditar ahora, pero es muy similar a la Santa Cena, pero dejémoslo ahí. Y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y lo bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos, o sea, lo bendice por la victoria sobre sus enemigos. Y después de esta bendición dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vamos a empezar la reflexión. Le dice los diezmos de todo, ¿no? Y aquí vamos a ver. La pregunta es, ¿qué significan los diezmos? Es la 10ª parte, en este caso, del botín de guerra, ¿no es cierto? Del botín de guerra, porque él llegó de una victoria, entonces recuperó todo, pero aquí podemos hasta examinar varias cosas. Dice que este es un sacerdote a quien se le entrega los diezmos de todo, del botín. La pregunta es ¿por qué se los entrega? Y ahí empieza. Ustedes ven cómo los argumentos de docencia pueden usarse a favor o en contra. No dice. Lo que no dice es muy diferente a la deducción. La deducción es los diezmos de ¿qué todo? Del botín. El texto no menciona botín, pero está detrás, está implícito. Ellos han recuperado todos los bienes, en este caso Lot y las personas, porque si usted sigue la lectura del pasaje se va a dar cuenta lo que le dice el rey de Sodoma, verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces diferencian las personas de los bienes. Los diezmos no tienen nada que ver con las personas. Está enfocado en los bienes que ha recuperado, que los bienes que le pertenecían a las personas que fueron raptadas de Sodoma, ¿no? O que en este caso fueron raptadas, fueron secuestrados por estas personas que atacaron, vencieron a los reyes de Sodoma, huyeron, no lo defendieron y se llevaron sus posesiones. Entonces, respondiendo a Abraham, ¿qué le dice? ¿Ya? No le acepta y solamente indica lo siguiente. Dice acá en el verso 24, dice, lo único que voy a aceptar de lo que tú me das son lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. O sea, ellos recuperaban, tenían sus leyes de la guerra, ¿no es cierto? Con lo cual repartían el botín. Entonces, cuando da los diezmos de todo el botín, esta es una deducción. ¿Ya? Quiero ver, este es un argumento deductivo, es parte de la lógica. Yo no estoy introduciendo ningún pensamiento extraño, sino que en base a lo que dice el pasaje, trato de ver a qué parte de los diezmos, de dónde proceden los diezmos, mejor dicho. ¿De dónde proceden? Proceden en este caso de el botín recuperado de los bienes de las personas que fueron derrotadas, fueron secuestrados y también se llevaron los bienes. Ahora, no especifica en qué consiste, pero cuando habla de lo que comieron, entonces tenía que ver con bienes también alimentos, granos del almacén, puede ser animales. Como no le especifica, ahí empieza el argumento de docencia, ¿no? Uno puede decir, este es muy diferente, el argumento de docencia es de lo que no está escrito. Quiero que quede claro, el argumento de docencia se basa en lo que no está escrito, en lo que no dice. En cambio, el argumento deductivo se basa en lo que dice el texto, que podemos, digamos, asociar a lo que significaba en este caso como parte del diezmo. ¿Cuál es? Lo que comieron, o sea que había bienes comestibles, digámoslo así, ¿ya? Grano, ¿no? o animales en algunos casos. Así que hay que quedar claro en la diferencia de... El argumento inductivo sería, entonces generalizamos el diezmo de todo. No, esa no es la idea, ¿no? Tenemos que dar el diezmo de todos nuestros botines. Bueno, por ejemplo, aquí tendríamos que catalogar el diezmo de nuestro trabajo o del rescate que hacemos en la guerra.
O la guerra es también un trabajo. Hay que verlo acá. Acá esto es un asunto eventual porque es un combate y no es continuo la guerra. Es una cuestión excepcional la guerra. Entonces aquí podríamos ver varios detalles, pero voy a seguir enfocándome. El argumento comparativo todavía no lo voy a hacer o analógico porque todavía estamos leyendo recién. ¿Qué podríamos entonces determinar del diezmo patriarcal? Es que ellos dieron diezmo del botín, que fue una situación eventual que entregó a un sacerdote, que consistía en alimentos o otro tipo de bienes que no podíamos especificar. Eso queda claro entonces. Pero podríamos decir que si hay un elemento en que un siervo de Dios le entrega a un sacerdote de Dios los diezmos en un asunto eventual. El texto no dice que lo hacía permanentemente. Pero la pregunta es, ¿de dónde conocía a Melquisedec? ¿Tenía Abraham una relación de trabajo con Melquisedec? Aún es más, dice que están en el valle, el mismo el mismo rey de Sodoma que está ahí con ellos, porque es parte del relato, está presente. Dice porque el verso, cuando volvía de la derrota, dice, ¿quién salió? Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle del Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino en el valle del rey. Es interesante. Interesante, uno podría examinar, ¿no? Bueno, este es rey de Salem, ¿no? O sea, el rey de paz. En el valle del rey, o sea, estaban ambos ahí. No sé si el sacerdote, digamos, si fue testigo, porque no le especifica, el rey de Sodoma fue testigo de la bendición de Melquisedec sobre Abraham. Pero bueno, lo voy a dejar aquí, porque lo que nos interesa saber es, en un evento eventual, valga la redundancia, o un evento, digamos, ocasional, en una situación de rescate de rehenes, de estos reyes que habían atacado Sodoma y que se habían llevado también a Lot, del botín, ahora no sabemos si solamente correspondía a Sodoma o a los otros reinos también, porque es interesante hacer la comparación, porque eran 5 reyes contra 4. ¿Ya? Habían atacado a los otros reinos, o sea, ya tenían un botín acumulado, o sea, el hecho de rescatar no solo rescató a los que se había secuestrado, sino que rescató mucho más botín de otras batallas. Puede ser. Puede ser. Entonces, esos son argumentos deductivos. ¿Ya? Los de ausencia es lo que no dice el texto y que no se puede encontrar nada relacionado con. ¿Ya? Porque no sabemos si... no sabemos, pues, si Abraham en otra ocasión le dio los diezmos a nuestro querido Melquisedec. O tenía la costumbre, pero como el texto no lo dice y el argumento de ausencia se puede usar a favor o en contra, no queremos basar nuestras reflexiones en suposiciones, sino en lo que dice el pasaje. Aquí se cuenta que se da el diezmo a un sacerdote, eso queda claro. Los diezmos de todo lo que habían obtenido del botín. De todo. O sea, no exonera nada. La pregunta es, ¿para qué se lo da? El texto no lo explica. ¿Para qué se daban los diezmos? Muy bien, vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar con Jacob. Y lo voy a hacer un poco rápido para que no nos gane. Vamos a la hora, ¿no? Quiero que ustedes puedan tener, digamos, este corto tiempo de 20 minutos para que puedan reflexionar y luego hacer las preguntas respectivas, ¿no? Ustedes saben que Jacob también en Génesis capítulo 28 habla sobre el diezmo. Quiere decir que él conocía del diezmo. ¿De dónde lo conocía? Si no se menciona que su padre daba diezmos o se conocía que Abraham daba diezmos. Entonces no podemos basar entonces nuestra teología en ausencia, en argumentos de ausencia. De repente yo también puedo usar,
Abraham daba los diezmos. Es muy probable que Jacob dé los diezmos aunque no se mencione. Y aquí voy a adelantar una deducción, que los diezmos eran usados para el culto. No está acá, no lo dice ahorita, pero está implícito. Ellos eran sacerdotes líderes del clan y como tal oficiaban el culto. ¿De dónde sacaban para los holocaustos? Para levantar altar a Abraham. No sería de, digamos, los propios animales que él consagraba para Jehová. Ahorita lo vamos a ver entonces aquí en Jacob, ¿no? Y me adelanté un poquito, pero vamos a leer lo que dice Jacob. Bueno, ya conocemos el sueño, la revelación. Él estaba huyendo, en este caso de su hermano, por haberle robado la primogenitura. Su madre se había confabulado en el plan de engañar a su propio marido, ¿no? Que le engaña a su padre. Y en esta situación él se queda dormido en un lugar llamado Luz y luego, después de despertarse, después de haber visto la revelación de Jehová a través de los ángeles que bajaban por la escalera, en el verso 20 de Génesis 28 dice lo siguiente: E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. O sea, él está probando a Dios. Es cierto que está probando a Dios. Dice, y si, ahí son condicionales, ¿no? Y si volviera en paz, ustedes ven entonces que hay providencia y provisión. ¿Ya? Provisión para que él se sustente y providencia para mantener el propósito de su existencia, ¿ya? Y el sustento de su vida, ida y vuelta, ¿no? ¿Ya? Y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Recién se convierte si Dios le demuestra que está presente en su vida. Bueno, ese es. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y aquí viene entonces, ¿qué dice el pasaje? Y empieza entonces a aclararse lo que es el diezmo. El diezmo se aparta para Jehová y es un compromiso que él asume. En ambos casos hemos visto que voluntariamente entregan el diezmo. Eso es algo también deducible, ¿ya? ¿Ya? Porque él se está comprometiendo, está haciendo un voto. Acá dice que es un voto, o sea, es un compromiso que él asume voluntariamente delante de Dios. Es cierto que en este caso él todavía no conoce a Jehová. Recién serás mi Dios si haces esto por mí. Pues bueno, ya Dios se le ha revelado, ¿no? Parece que todavía no se convertía, ¿no? Que quería una seguridad material para que el sueño no quede en sueño, sino hay evidencias, digamos, físicas de que Dios interviene en mi historia. En mi vida, perdón, que tengo más agua. Y esto es importante para nosotros porque tenemos que ver qué dice el pasaje y de en base a lo que dice el pasaje, entonces vamos añadiendo otro elemento. Aquí el diezmo es para Dios. ¿A quién le pertenece el diezmo? Quiere decir que él consagra los animales, ciertos animales, o en este caso ciertas cosas materiales, no lo sabemos, pero viendo el culto establecido o comparado, por ejemplo, comparando ahí el argumento de analogía, comparando cómo era el culto de Adán, perdón, sí, en este caso de Caín y Abel, qué traían, vamos a ir comprendiendo cuál sería el diezmo de todo lo que me dieres. Se refiere a cosas materiales y en este caso bienes comestibles de la tierra o de los animales. Esa es una deducción por comparación, ¿ya? Hay dos argumentos juntos, analogía, y en el siguiente argumento es el de deducción. Aquí voy a hacer una deducción siguiente. ¿Cuál es? Que él apartaba de sus bienes animales para Jehová para sostener el culto, para mantener el culto. O sea, los diezmos eran un elemento de adoración. ¿Ya? Y uno dice, si no hay frecuencia de entregar al sacerdote, es que era solo para el culto. O había algún beneficio para el sacerdote. No lo dice. Argumento de ausencia. Aquí no lo dice.
Y aquí vamos a parar en este periodo patriarcal, llegando a dos elementos claves. El diezmo era para Jehová y el diezmo era para sostener el culto a Jehová. Y en este caso, Abraham como Jacob, ¿ya?, se comprometen voluntariamente a entregar el diezmo. Uno a un sacerdote, que es digamos, es un asunto eventual, y otro lo entrega, el otro no dice a quién lo entrega. Entonces uno puede deducir que él mismo era el sacerdote que establecería su comunión con Dios a través del sacrificio de animales o la entrega de algún tipo de ofrenda. Entonces aquí tenemos que considerar que en la etapa patriarcal Abraham levantó un altar, Isaac levantó un altar, y después vamos a ver que Jacob levanta su altar para invocar al Señor. ¿Y de dónde sacaba los animales? Del diezmo que él ya se había comprometido a separar para Dios. Entonces podemos decir con toda libertad que el diezmo en esa etapa patriarcal, ¿ya?, era para sostener el culto. Era para sostener el culto. Con la frecuencia, el tiempo, era de acuerdo a los sacrificios que ellos hacían o a los altares que ellos levantaban. Esto es en base a la historia que uno conoce de Génesis. Aquí vamos a considerar también el contexto histórico, ¿no? No podemos desligar la época y la etapa en que ellos viven de el culto que realizan. Entonces llegamos a un aspecto clave de la interpretación bíblica. Hasta aquí estamos viendo que el diezmo es una consagración de nuestros bienes para mantener el culto a Jehová, en esencia. Todavía no se va a especificar exactamente de qué es, pero es de todo lo que me dieres. De todo el botín, él también dio su diezmo, y ahora se ve que de todo lo que me dio, de la provisión a mi vida, por causa de mi trabajo, voy a mantener el culto a Jehová. Bueno, aquí lo hace condicionando a Dios para digamos, reconocer la visión que ha tenido, ¿no?, la autoridad que él tiene, porque si ustedes ven, en el verso 13 dice: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vean ustedes cómo reafirma el pacto. Cómo reafirma el pacto de Abraham, el pacto de Isaac, y lógicamente va a ser el pacto de Jacob. Por eso es que él establece un voto para Jehová. Porque si Dios cumple su palabra, él lo va a reconocer completamente como Dios. Es una experiencia particular y propia de él. Lo que sigo diciendo es que en ese contexto de revelación de Dios, él quiere una comprobación, y en base a esa comprobación él va a demostrar su devoción como consecuencia de la respuesta de Dios a sus condiciones. Muy bien, les agradezco por este tiempo de reflexión. Esta es nuestra primera parte de, ya saben, hacer teología, y estamos enfocándonos en cómo se hace teología a partir de la reflexión de la revelación progresiva, que vamos a ir viendo por etapas por la importancia que tiene para nosotros para ver si el diezmo continúa en el Nuevo Testamento o simplemente perteneció a la etapa mosaica. Muchas gracias, nos despedimos y nos vemos en el siguiente capítulo. Dios los bendiga.